estamos en un momento doblemente paradójico, ¿no? Por un lado, nunca hemos consumido más información, pero nunca hemos desconfiado más de la información que recibimos. Y muchas de las personas que estamos implicados en tareas de divulgación estamos empleando más tiempo en desmentir noticias falsas, en desmentir bulos, que en generar informaciones que sean trascendentes como las que hoy queremos generar en este espacio, en este Café Conciencia, que hemos titulado Vacúnate contra la desinformación, porque todo lo que gira en torno a las vacunas con las que queremos combatir la COVID-19, todo esto plantea muchas esperanzas, pero también plantea muchas incertidumbres, que por otra parte son el estímulo de la ciencia, ¿no? El territorio en donde la ciencia se estimula, la incertidumbre, ¿no? Y como indica el título de este Café Conciencia, también queremos vacunarnos contra la desinformación, contra los bulos, contra el negacionismo, y por eso yo también celebro que a esta iniciativa se sume mi casa, mi empresa, la televisión y la radio pública de Andalucía, ¿no? Y sin más, voy a presentar a nuestro invitado a este Café Conciencia, que son Ana Grande. Ana Grande es profesora titular de genética en el Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la Universidad de Málaga. Va a estar con nosotros también Ignacio Molina, que es catedrático de Inmunología del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada. Ayer le leíamos precisamente un artículo en The Conversation a propósito de las mutaciones del virus, que me parecía un artículo muy interesante y muy oportuno. Javier Álvarez, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Costa del Sol de Marbella y asesor externo del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Y Manuel Cotarelo, que es director del área médica de virología y vacunas de MSD España, y que es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo, que están trabajando, lógicamente, en vacunas y también en tratamientos antivirales. Empezamos, si os parece, con Ana Grande, que el otro día en esa conversación previa hablábamos de que ella quizá le gustaría empezar hablando en esta primera intervención de los diferentes tipos de vacunas y, como es lógico por su especialización, de la importancia de la genética tanto en el estudio del propio patógeno, del propio virus, de las características del virus, como en el desarrollo de vacunas y también de tratamientos. No olvidemos, no nos quedemos solamente con las vacunas y no olvidemos también de los tratamientos. Ana, cuando tú quieras. Bueno, yo quería empezar poniendo un poco el foco en el virus. El virus es, como os he dicho mucho, aquí estamos en una batalla, ¿no? Es nuestro objetivo abatir y hay que conocerlo bien. El virus es un coronavirus, eso lo sabemos, pero sabemos cómo ese virus, de qué está compuesto, cómo evoluciona, en fin. Primero hay que abordar cómo es el virus, ¿no? Sí se ha hablado ya de que es un virus que tiene material genético RNA. Nosotros tenemos en nuestras células DNA y este virus es RNA. Es un virus que cambia, ¿no? Es un virus que cambia mucho. También se ha dicho, bueno, pues la clave está precisamente en ese RNA, ¿vale? Es un virus que es capaz de evolucionar. Los virus evolucionan rápidamente, especialmente esos que tienen RNA. Casi todos los virus de RNA conocidos son virus emergentes, son virus que pueden causar nuevas enfermedades o aparecer en zonas donde no se conocían y causar epidemias nuevas, pandemias o nuevas enfermedades. Y la clave está precisamente en esa capacidad que tiene el virus de introducir mutaciones cada vez que se multiplica. Cada vez que entra en una célula, lo hace a través de sus proteínas de la cubierta, entra en la célula para empezar su ciclo, y en ese ciclo hay un momento en el que el genoma se tiene que copiar, ¿vale? Imaginaros una fotocopiadora que está copiando pues múltiples veces. Para muchos virus RNA vamos a hacernos una idea de cuántas veces se copia. Imaginaros que entra un solo virus en una célula y se copia entre 1000 a 10.000 veces. Es ese virus nada más. Ahora habrá otras células que puedan ser posteriormente infectadas con esos virus que se liberan, ¿no? Cada vez que se produce esa copia, y recordemos que este virus es de los más grandes que hay, de virus RNA, que tiene aproximadamente 30.000 nucleótidos, cuando la media está en 10.000,
¿vale? De los virus RNA, este tiene 30.000 nucleótidos y, como digo, produce muchas copias, pero además esas copias no son exactamente iguales entre ellas. ¿Por qué? Porque hay una proteína del virus que se encarga de hacer las fotocopias y esa se equivoca, ¿vale? Todos los virus RNA tienen su proteína que las copia y se equivoca. Esta del coronavirus se equivoca un poquito menos que otros virus RNA, pero también se equivoca. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando se produce esa generación de virus, se van a encontrar muchas copias diferentes, ¿vale? Lo que tendríamos en un individuo infectado, por tanto, no es una sola copia del virus multiplicada n veces, y cuando digo n, esos números son muy elevados para virus RNA. Imaginemos que un solo virus entra en un individuo y se copia, empieza a producir copias de sí mismo en distintas células, ¿no? Pues se ha visto con muchos virus RNA que esas copias en un individuo pueden llegar a ser 10 elevado a 9 o 10 elevado a 11. ¿Qué quiere decir ese número? Es un 1 seguido de 9 ceros. Imaginaros el tamaño poblacional que tienen esos virus y que cada vez que se están copiando están introduciendo un error o un error por cada 10 copias, ¿vale? Imaginaros, es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto tiene consecuencias, ¿vale? Esto tiene consecuencias a la hora de controlarlo y de poder eliminarlo, de controlarlo a través de, por ejemplo, de tratamientos o de vacunas o de distintos tipos de tratamientos, porque dentro de esa población nosotros llamamos un espectro, ¿vale? Un espectro de mutantes, existen ya algunas secuencias que pueden llevar o ser capaces de resistir a los tratamientos que le podamos poner o a los propios anticuerpos o a las células del sistema inmune que van a atacarle. Esta capacidad de mutar también está detrás de la emergencia, es decir, de por qué han aparecido, porque han supuestamente, ¿no? Se sabe que hay virus cercanos a ellos que son de murciélago y que ha podido, no se sabe si directamente de murciélago al hombre o a través de otro hospedador intermediario, ¿no? Y luego, pues, es el encargado esta variabilidad genética que tiene, pues, de que puedan aparecer cepas más o menos virulentas, ¿no? A veces no sabemos cuál es la evolución que va a tener, porque eso depende de muchos factores, de la transmisión del virus, de que se someta a lo que llamamos los genéticos cuellos de botella, es decir, transmisión de individuo a individuo también pueden afectar, ¿vale? Y además muchas veces es impredecible, ¿no? Cómo se va a producir esa evolución. En cuanto a las vacunas, lo que se está produciendo son muchos tipos de vacunas. A nivel internacional tenemos un gran despliegue y yo me atrevería a decir que en general son vacunas digamos, de desarrollo tecnológico, ¿no? De vacunas, por ejemplo, que tienen el propio material genético del virus modificado para que no sean capaces de propagarse célula a célula, pero sí sean capaces de multiplicarse y, por tanto, de producir copias de sí mismo y de las proteínas que produce para que el sistema inmunitario sea capaz de producir tanto anticuerpos como la respuesta de células del sistema inmune que sean capaces de bloquearlo, ¿no? Y por otro lado también están vacunas que llevan RNA, pero no el RNA del genoma del virus, sino un RNA que llamamos mensajero, ¿vale? Que es el que se encarga de llevar la información que está en los genes a convertirlo en proteínas, ¿vale? Ese intermediario es un mensajero. También hay vacunas que están creadas con ese mensajero. Y luego, por último, por destacar los más importantes, como digo, hay muchos, estarían aquellas vacunas que, valiéndose de otro vector vírico, es decir, de otro virus, llevan incorporados en ese genoma de ese virus fragmentos del genoma del coronavirus, que puede luego producir la proteína correspondiente. Por ejemplo, la proteína de la cubierta llamada espiga, en castellano, spike en inglés, esa proteína también puede ir incorporada en el genoma, por ejemplo, de un poxvirus, que es
digamos, lo más cercano que podemos conocer, pues el virus de la viruela, que ya está erradicado, ¿no?, desde finales de los años 70, pues hay un vector que incluso se usó para aquella campaña de vacunación que consiguió erradicar ese virus tan mortífero, pues ese también puede llevar un fragmento de la proteína esta, de la spike, de la espícula, que luego se expresará en las células del individuo, pues, y no tienen ningún problema digamos, de que vaya a expresar el virus ni nada, solamente es una de las proteínas del virus, pero puede producir una respuesta inmunitaria muy importante y que puede llegar a controlar, ¿no?, la infección. En resumen, ¿no?, son esas tipo de vacunas que considero que son importantes. Bueno, para entender o para poner en contexto lo que tiene que ver las vacunas del sistema inmunitario, la primera pregunta es ¿por qué vacunamos? Bueno, pues vacunamos porque la primera vez que el sistema inmunitario entra en contacto con un antígeno, con un patógeno, la respuesta suele ser potente, pero a veces el patógeno en cuestión es muy agresivo y entonces es capaz de eliminar la capacidad del sistema inmunitario para montar una respuesta eficaz. Por eso vacunamos, porque si el sistema inmunitario ha visto ese patógeno por segunda o tercera vez, entonces la respuesta que se produce es muchísimo más potente, muchísimo más efectiva, muchísimo más eficaz. ¿Por qué? Porque en la primera vez que se generó ese encuentro con el antígeno, se produjeron células memoria. Y esas células memoria retienen la información, es decir, saben cómo hay que contrarrestar a ese antígeno. Y en este caso, cuando entramos en el contacto con este antígeno una segunda o una tercera vez, la respuesta, como digo, es muchísimo más potente y muchísimo más eficaz porque tenemos las células memoria que se generaron en la primera vez. Bueno, pues vacunamos para generar células memoria. Y estas células memoria lo que van a hacer va a ser provocar una respuesta de anticuerpos y una respuesta celular, de células capaces de destruir el virus. De hecho, la respuesta celular es probablemente más importante que la de anticuerpos. ¿Qué sabemos en este momento? Sabemos que los anticuerpos desaparecen al cabo de unos meses, pero eso no quiere decir que la inmunidad frente al virus haya desaparecido, porque nos quedan, por una parte, las células memoria y por otra parte nos queda la respuesta celular, la respuesta mediada por células, que es más difícil de evaluar y por eso no se hace de rutina. Por tanto, ¿sabemos cuánto va a durar la protección? Pues no lo sabemos, porque dependiendo del patógeno, hay en algunas ocasiones la vacunación dura toda la vida, pero en otras ocasiones sabemos que hay que dar una dosis de recuerdo cada 5 años, cada 10 años, etcétera, etcétera. En este momento no sabemos cuánto tiempo nos va a durar esa inmunidad. Esperemos que nos dure lo suficiente, ¿vale? En este momento hay 9 vacunas que están en fase 3, es decir, casi a punto de ser aprobadas. 9, no una, sino 9. Además, hay hasta 45 vacunas que están en fase clínica y como unas 150 de distintos tipos que están en fase de desarrollo. Pues bien, es razonable que alguna o varias de esas vacunas tengan una respuesta potente y efectivamente es lo que hemos visto hasta ahora. En los ensayos clínicos que se han desarrollado hemos tenido que son capaces de disparar una potente respuesta de anticuerpos, pero también de células, que es como decía antes, más difícil de evaluar. Luego nos quedan algunas incógnitas. Nos queda la incógnita principal de cuánto dura esa inmunidad. Eso necesitamos que pase el tiempo para determinarlo. Y mientras tanto, ¿qué? Bueno, pues mientras tanto, lo que tenemos es que diseñar una estrategia para cubrir a la población lo más rápidamente posible, para que tengamos una protección
de la sociedad lo suficientemente importante, pues necesitamos que aproximadamente el 70% de la población se encuentre vacunada. En el caso de España, eso representaría aproximadamente unos 35 millones de españoles, a los cuales hay que darles 2 dosis de la vacuna. Son 70 millones de pinchazos que tenemos que proporcionar para dar una cobertura general a toda la sociedad. Obviamente, eso va a llevar mucho tiempo, eso va a llevar seguro más de un año, es decir, que hasta finales del año que viene, 2021, no vamos a tener una cierta normalidad, es imposible tener. Es obvio que tendremos que empezar por vacunar a los sanitarios, tendremos que empezar por vacunar a personas que tengan factores de riesgo asociados, como puede ser obesidad, diabetes, etcétera. Tendremos que vacunar especialmente a los ancianos que están en residencia y a partir de ahí ir expandiendo la vacunación, de tal manera que consigamos lo antes posible, pero como digo, empezando por los grupos más sensibles, la protección que nos permita un control de la enfermedad y sobre todo que nos permita no saturar al sistema sanitario. Hay un aspecto puramente técnico que es disponer de vacunas. Nunca antes hubo tanto esfuerzo para intentar en tan poco tiempo conseguir. Son más de 200 estudios preclínicos con más de 40 productos en este momento y además no paran de... Yo creo que solamente existe el precedente de la experiencia del ébola, pero claro, la aproximación a la solución ahí era mucho más... Se hizo todo muy rápido, como en este caso se trata de hacer, pero ahí la enfermedad era tremendamente grave, pero muy localizada a lo que eran los brotes y ahí la estrategia era distinta. Como sabéis, en aquel caso lo que se hacía era vacunar en anillo a todos los que rodeaban al caso índice y sobre todo a los trabajadores profesionales. En este caso, el abordaje es distinto. Estamos hablando ahora, y aquí paso a la parte logística, ¿no? Un problema que afecta a 7.700 millones de personas, me refiero a toda la población mundial, y que alguien ha estimado de que necesitaríamos para lo que sería la prevención primaria, o sea, la prevención mediante vacunas, pues incluso se hablan hasta más de 18.000 millones de dosis, o sea, una cosa ingente. Esa es la parte técnica que yo estoy seguro que más pronto que tarde la industria y los gobiernos, la colaboración que tú también comentabas en la introducción, tendrán que resolver. Parece que se va en ese camino. ¿Cómo se encaja esto en el mundo, en el ámbito de lo que es un mundo desarrollado y otros países con recursos limitados? Y sería el aspecto ético y social, ¿no? Que un poco también se está trabajando mucho. Hay varias iniciativas en este sentido. Una de ellas la iniciativa COVAX, que lo que trata es aunar lo que son las agencias reguladoras tipo OMS o incluso algunas técnicas como pueden ser las que aceleran los procesos de autorización de los medicamentos, FDA, EMA y todo esto. Y luego también a lo que serían los propios fabricantes para que conjuntamente, algo parecido a lo que se hizo en su momento con la vacuna neumocócica, que se consiguió a un precio razonable muy distinto al que podíamos tener en los países de renta elevada, ¿no? Y en eso se está trabajando. Y luego hay otro, a mí me interesa mucho un modelo que se llama el modelo de prioridad justa, que es el modelo que han establecido un poco para intentar aunar no solamente el problema técnico de lo que serían las personas que padecen la enfermedad, con importante que no solamente las que padecen la enfermedad y que pueden fallecer, sino realmente otros temas como pueden ser las secuelas que va a producir sin duda en muchas personas esta enfermedad que prácticamente es de ámbito universal. Y luego también los daños indirectos, ya no solamente en lo que sería la economía, sino a nivel nacional, ¿no? Entonces sería un poco lo que se está trabajando, es decir, y creo que ahí sí que hay ya algunas bases para que todos los países puedan disponer de esta vacuna a un precio razonable y asumible, ¿no? El flujo de vacunas no va a permitir que llegue a todo el mundo al mismo tiempo. Y ahí sí realmente hay varios modelos. Fundamentalmente, siguiendo un patrón, bueno, perseguir el bien común, que haya justicia y equidad en la distribución y luego la legitimidad, ¿no? Sobre todo, saber determinar cuáles son los grupos realmente prioritarios, ¿no? Hay un modelo también que se ha publicado en la literatura, el modelo del John Hopkins, que lo que hace, pues bueno, de alguna manera establece dos niveles de introducción de la vacuna, que uno sería a nivel de lo que serían los grupos o los equipos encargados de la respuesta inmediata. Aquí identifico la gente que está trabajando en urgencias o en las unidades de cuidados intensivos,
los grupos de trabajo de equipos esenciales, que, bueno, pues aquí podemos identificar, pues seguramente gente que está relacionada con el transporte público, la distribución de alimentos y profesionales. Fíjate, aquí también es muy importante los profesionales, no me olvido de ellos, del sistema educativo, ¿no? No nos olvidemos que es muy importante la lacra de generaciones venideras. Y luego también, obviamente, las personas más vulnerables, ¿no? Las personas de más de 65 años y, sobre todo, sus cuidadores. De nada nos sirve mantenerlos bien cuidados y con vida si después las personas que tienen que apoyarle sus cuidados no están. Y luego ya un nivel secundario que ya serían pues el resto de profesionales sanitarios que también juegan un papel muy importante. Y luego también puede haber determinados factores que pueden condicionar las personas que tienen dificultad de acceso a los servicios sanitarios. Está claro que no es lo mismo las personas que viven en grandes ciudades con grandes canales de distribución que gente que está en lugares remotos, o también personas que pueden tener un mayor riesgo de contagio cuando la gente, pues esto se ha visto recientemente en Madrid, no tiene la misma posibilidad de enfermedad. La gente en Madrid que vive en el sur, en la zona donde están más familias más numerosas y que en viviendas más pequeñas, que la gente que vive en lugares más acomodados y que evidentemente las posibilidades de contagio, si hacen bien las cosas, que esa es otra cosa, pues van a tener. Sobre todo, y a mí me gustaría un poco enfatizar en estos aspectos que me parece que en este momento van a jugar un papel importante y que seguramente tenemos que ser capaces de poder dar respuesta no solamente a esos 35 millones o 40 millones que veíamos en España, sino que realmente hay que mirar también a nuestro lado, que hay lugares donde realmente tendremos que trabajar, entre otras cosas, porque si no controlamos eso tampoco, nunca vamos a estar a salvo. Yo quiero un poco explicar cómo es el proceso de desarrollo clínico de una vacuna y tratar de ayudar a entender qué es todas estas informaciones que estamos recibiendo muchas veces en los medios de comunicación para poder entender cómo estamos intentando acelerar el desarrollo clínico de las vacunas sin poner en peligro ni la seguridad ni, desde luego, la eficacia de las vacunas. Si entráis en cualquier página web y tecleáis vacunas en desarrollo para la COVID-19, pues bueno, hay muchísimos números, y los números varían cada día. Yo ayer, por ejemplo, entré en uno que es el Vaccine Tracker del New York Times y según ellos hay más de 150 vacunas en investigación. De ellas, 88 están en fase preclínica, 35 en fase 1, 14 en fase 2. Aquí me salían, Ignacio, 11 en fase 3 en el New York Times y 6 con acceso limitado y ninguna vacuna aprobada. ¿Y qué es esto de las fases preclínicas 1, 2 y 3? Bien, la fase preclínica son las fases en las cuales todavía no se ha administrado a ningún ser humano. Normalmente estás en un proceso normal de desarrollo de vacunas. Esta fase suele durar entre 5 y 15 años y aproximadamente una vacuna que está en esta fase preclínica tiene solo un 6% de probabilidades aproximadamente de llegar a ser una vacuna finalmente aprobada. Cuando ya pasan esta fase preclínica, empiezan a administrarse a seres humanos y es cuando entramos en lo que se llaman las fases clínicas, que antes de la aprobación de los fármacos y de las vacunas hay 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 es la primera vez que se administra a seres humanos, normalmente se administra a pocas personas y el objetivo principal es ver la seguridad y la dosis y confirmar, en este caso, que la vacuna estimula el sistema inmune humano, que ya se ha visto en las fases preclínicas, que sí que se estimula probablemente en animales y que esto ocurre también en seres humanos. Una vez que esto se ha comprobado, se pasa a la fase 2. En la fase 2 ya estamos hablando de que participan cientos de personas. En esta fase lo que se intenta ver es reconfirmar que esta inmunidad se produce, que es segura. Se prueban distintas dosis de vacuna y distintas pautas de vacunación. Se ve si se necesita una sola vacuna o si se van a necesitar 2 o 3 o las que sean vacunaciones y se decide cuál va a ser la dosis final para el desarrollo final de esta vacuna y que entra en fase 3. Esto es la fase 3, que es la fase final cuyo objetivo
último es determinar la eficacia de esta vacuna para prevenir la enfermedad para la que está pensada. Aquí ya estamos hablando de miles de personas, no estamos hablando de un estudio, normalmente estamos hablando de bastantes estudios, representatividad de todo el grupo de población al cual va a ir administrada la vacuna, si va a haber personas mayores, personas con otras enfermedades, con diabetes, con hipertensión, etcétera, si se administra junto a otras vacunas también, etcétera. Suele tardar entre 5 y 10 años en realizarse. Y de una forma progresiva, fijaros que estamos hablando en la fase 1 de muy poquitos voluntarios, a la fase 3 estamos hablando ya de miles de personas, también va habiendo paralelamente una inversión en la parte de fabricación de vacunas. Pasamos de una fabricación más a nivel investigación, que casi se puede hacer en un pequeño laboratorio, a fabricación en cantidades industriales. Y esto supone también una inversión de miles de millones de dólares. Se estima que aproximadamente todo el desarrollo de una vacuna en condiciones también normales, los costes suelen ser entre 500 y 1.000 millones de dólares. Y como digo, se tarda aproximadamente unos 20 años en condiciones normales en desarrollarse, porque hay que esperarse a que se termine una fase para pasar a la siguiente fase. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora lo que estamos haciendo es un proceso acelerado del desarrollo de vacunas. Es decir, no significa que nos vayamos a saltar ninguna fase, ni mucho menos, sino que no se espera que se termine completamente una fase para comenzar la siguiente. Se decide comenzar la fase siguiente, la fase, por ejemplo, ahora que hay vacunas que están entrando en fase 3, se decide iniciar la fase 3 con todo lo que esto implica de riesgos económicos, sobre todo, cuando tenemos datos preliminares de la fase 2. Y esto no significa que la fase 2 se pare, la fase 2 se sigue. Y si los resultados de la fase 2 son negativos, aunque se haya comenzado la fase 3, eso se para, esa vacuna se para y no sigue el desarrollo. Entonces, es lo que se está intentando hacer. Se está haciendo también diseños de protocolos, de estudios adaptativos, que en función cómo va comportándose la vacuna, se va modificando el protocolo para el estudio, para que así también se vayan acortando los estudios. Es decir, no es que no se hagan los estudios, no es que no se vigile la seguridad, sino que se está intentando acortar lo máximo posible. Y esto solo es posible cuando se hace en colaboración en la industria desarrolladora de fármacos y la administración pública, que es lo que está también ocurriendo. Y esto nos lleva a una vacuna finalmente aprobada. Pero una vez que está la vacuna aprobada, ahí no termina todo. Hay que producirlo, como lo que estaban comentando Javier e Ignacio, hay que producirlo en cantidades industriales, superindustriales, diría yo, porque daos cuenta que esta vacuna, en concreto la del COVID-19, se va a necesitar en todos los países del mundo a la vez. Entonces, hay que hacer un esfuerzo enorme. Pero tened en cuenta que el proceso de vacunas, la fabricación de vacunas, igual está sujeto también a una serie de controles muy estrictos, porque se administra a personas sanas. Cualquier fallo en cualquier momento de la fabricación haría que ese lote entero de vacunas hay que tirarlo a la basura y volver a comenzar desde el principio. Es que la fabricación de las vacunas es muy distinto a la fabricación de fármacos. Es como el cocinar o cultivar alimentos. Fabricar un fármaco químico tiene unos pasos muy estrictos, muy controlados, y que los puedes controlar y controlas el tiempo y el tiempo que tardas en fabricarlo. Fabricar una vacuna, como también comentaba Ana, muchas veces estás trabajando con otros virus, los estás cultivándolos, son procesos que son menos predecibles. Y digo, es eso, como cultivar tomates o hacer una salsa de tomates. Digamos que tenemos 11 vacunas muy próximas y algunas de ellas francamente próximas a ser aprobadas, porque además también se está haciendo
un proceso de aprobación que es en vivo. Normalmente las agencias reguladoras, especialmente la FDA americana y la Agencia Europea del Medicamento, esperan a tener todos los datos y entonces hacen todo el proceso de revisión para ver si aprueban o no aprueban. Aquí están haciéndolo en vivo, es decir, que conforme se van generando los datos, están revisándolos para ver si son correctos y se aprueban o no para acelerar el proceso. Creo que es muy posible que a finales de año, principios del que viene, tengamos algo ya aprobado. No sé si Manuel estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que es muy probable, al paso que vamos, que tengamos ya algo aprobado. Y a partir de ahí entramos en dos variantes. Uno, tenemos que ver la capacidad de la industria sanitaria para producir las dosis que necesitamos, que como hemos dicho son unas dosis inmensas. Tenemos que multiplicar la población mundial por 2, porque con la excepción de una vacuna, todas requieren 2 dosis. Y por otra parte, tenemos que considerar cuánto tiempo necesita el sistema sanitario de cada país para administrar esas dosis, que además están separadas entre sí un tiempo determinado. Dependiendo de las vacunas, pues hay algunas que hay que administrar segunda dosis a los 14 días, otras a los 21 y otras a los 28, ¿no? Luego, por lo tanto, creo que tendremos algo aprobado muy pronto, pero a partir de ahí el inicio de el tiempo de administración dependerá de la capacidad de la industria y, por otra parte, de la capacidad del sistema sanitario de cada país de abordar esta tarea que a mí se me hace ingente, porque todos a la vez es muy complicado. Yo quería matizar que a lo que está comentando Ignacio, que sí que yo que también creo, no lo sé, pero vamos, yo también creo que muy pronto habrá una vacuna aprobada, por lo menos en una aprobación condicionada de aprobación de uso de emergencia, no una aprobación completa, que esto también no significa que no haya datos y que no haya datos de seguridad y que sea peligrosa esta vacuna, que eso también se está oyendo muchas veces. Esa aprobación de uso de emergencia es por este proceso que ha comentado Ignacio, que las agencias reguladoras lo están viendo de una forma extraordinaria, porque estamos en una situación extraordinaria. Pero es algo que se hace de forma normal cuando es necesario. Javier comentaba lo del caso del ébola. La vacuna del ébola se estuvo administrando antes de estar aprobada, que se aprobó en noviembre del año pasado. Se estuvo administrando también con una aprobación de emergencia condicionada, con unos resultados de eficacia y de seguridad muy buenos. O sea, es decir, que no va a estar aprobada como uso de emergencia sin datos. De hecho, los 9 fabricantes y desarrolladores de vacunas de Estados Unidos y de Europa han firmado un acuerdo de que no se va a enviar para aprobación ninguna vacuna sin tener datos completos de seguridad y suficientes de eficacia. Porque también hay, lógicamente, está la industria también sometida a una presión por parte de los distintos estados o distintas organizaciones para acelerarlo. Un ejemplo claro fue, que ha salido en las noticias, la presión que hizo Trump para que la vacuna, hubiera una primera vacuna en Estados Unidos aprobada antes de las elecciones. Y los 9 fabricantes nos plantamos y dijimos que eso no iba a ser posible y que solo saldrá cuando tenga garantías adecuadas de seguridad y de eficacia. No, porque eso supone que aceptemos que el 70% de la población, por decir alguna cifra, nadie sabe tampoco, porque es un virus que lo comentaba en la introducción cuando describía el virus, ¿no? O sea que nadie sabe un poco cuál es el comportamiento ni cuál puede ser el nivel de una inmunidad de grupo, pero normalmente debe estar por encima del 70%. Si hemos de admitir que el 70% ha de pasar la enfermedad, yo creo que eso sería, en términos de cómo se está comportando el virus, una catástrofe de dimensiones colosales, como diría algún político, que ya, bueno, si igual no viene al caso. Entonces, por eso digo que yo creo que de ninguna manera. O sea que si queremos que esto se solvente de alguna manera,
tiene que ser mediante tratamientos eficaces, que también se ha comentado en la introducción, pero también, sobre todo, disponiendo de una vacuna. Solamente mediante la vacuna podemos conseguir una inmunidad de grupo y la enfermedad es suficientemente grave para que no lo fiemos a que lo pasemos todos, como algunas personas en esas noticias que decía Chema en la introducción, pueden hacernos pensar como más naturales y más biológicas. Yo creo que el precio que pagaríamos sería inmenso, ¿no? Necesitamos muchísimos meses y nos dejaríamos probablemente 1 millón de muertos en el camino. Habría que pensar si estamos dispuestos a aguantar el costo de 1 millón de muertos. Yo, desde luego, no. Lo que estáis diciendo que me parece fundamental, ¿no? El pensar en todas las vidas que se podrían perder y el coste para nuestro sistema. Pero pensar también que cada vez que una persona es infectada por el virus está amplificando ese virus. O sea, es que estamos dándole capacidad de mutar, capacidad de evolucionar y no nos interesa nada eso. Hay una cosa que siempre me gusta recordar, es que a ningún virus le interesa matar a nadie. Me refiero porque es que si el virus nos mata a todos, evidentemente el virus se muere. Entonces, por eso es muy importante lo que acabas de comentar. Pues no se sabe, porque los virus van cambiando precisamente porque su finalidad es persistir y subsistir, no matarnos. O sea que, aunque a veces lo produzcan. Entonces es muy importante que veamos un poco o intuyamos cómo se va a comportar el virus, cuánto puede cambiar. Sabemos que no cambia, por fortuna, tanto como cambia el virus de la gripe, pero bueno, posiblemente cambie y eso sí que de alguna manera va a influir mucho en cómo se van a comportar posteriormente las vacunas. Esa sería la mala noticia, que puede cambiar. La buena noticia es que ha habido muchos patógenos que han cambiado y afortunadamente la industria ha sabido reformular y modificar los productos para ir solventando precisamente estos cambios que se han producido en la historia de la humanidad con muchos patógenos. Atenuar la capacidad de infección del virus con el paso del tiempo de una forma natural. Sí, puedo contestarle yo a Sebastián que efectivamente, y además se conoce ya por estudios previos de evolución de virus, que cuando un virus se va transmitiendo de persona a persona se produce un fenómeno genético que se llama el trinquete de Müller, en el cual se van acumulando mutaciones perjudiciales para el virus. Es decir, que le van a disminuir su capacidad de adaptarse, incluso su capacidad de ser patógeno para ese individuo. Entonces, se va a ir atenuando de manera natural por ese fenómeno que viene a ser un fenómeno aleatorio, ¿vale? No es una selección, sino lo que llamamos los genéticos una deriva, ¿no? Una deriva genética que va cambiando el virus simplemente por ir avanzando de individuo en individuo sin ser una selección natural, ¿no? Propiamente dicha. Con lo cual, pues sí, yo creo que lo lógico es que si no se le da mucha capacidad de multiplicarse y de transmitirse en grandes cantidades de persona a persona, es decir, por ejemplo, poniéndonos una mascarilla, que sería una buena protección a la hora de transmitir al otro individuo, cuanto menos carga viral le transmitamos al otro individuo, mayor será ese efecto del trinquete de Müller. Que estamos lidiando con un virus que es igualmente de mortífero que lo que teníamos en la primavera. Es más, el virus efectivamente ha mutado, ha acumulado 2 mutaciones que lo que le han hecho ha sido adquirir una mayor capacidad de infectar. El virus que tenemos ahora es mucho más infeccioso que el que teníamos en primavera. Afortunadamente, mientras que ha afectado a la capacidad de infectar y la capacidad de contagio, no obstante, no se ha hecho más virulento, pero tampoco menos virulento. Y esto es muy importante que lo tengamos en la cabeza, porque a lo largo del verano se ha generado esta sensación de que el virus ya era un virus banal, un virus que no tenía... No, el virus es exactamente lo mismo y nos enfrentamos con el mismo enemigo y no debemos de caer en este error que sería muy grave y de consecuencias desastrosas. Es un suceso que se produce, como puede influir también en la menor mortalidad, tener un buen acceso a los servicios públicos, tener una buena nutrición, o sea, son cosas que evidentemente influyen, pero que en modo alguno se deben, y eso son un poco las falsas noticias que pueden salir en los medios, de que la vacuna de la DTP, en este caso es la que dice la preguntante, si podría ser una solución. Desde luego que no. Que pueda influir, sí, como otros factores, pero es importante que nos centremos en que realmente la solución
a este impresionante problema, no va a ir por estas cosas que nos podemos mirar y que de alguna manera pueden tener una influencia, pero escasa. Que habría que hacer en ese terreno, referido también al tema que nos ocupa hoy, que es el de las vacunas. Pues yo creo que jugamos con desventaja, porque en este momento estamos en una dinámica en la que tiene mucha más credibilidad un vídeo que te llega en tu WhatsApp de una persona completamente indocumentada que crees a pie juntillas que lo que podamos estar diciendo nosotros en esta sesión, lamentablemente, ¿no? Creo que es un esfuerzo titánico, ¿no? Porque las cosas que te llegan a tu teléfono se asumen como verdaderas, y lo que te llega por la televisión se asume que está manipulado y que carece de base, cuando es justamente lo contrario. Yo creo que los medios de comunicación tienen un papel súper importante en esta crisis sanitaria y en cualquier otro ámbito sanitario. Y yo creo que hay una apunte en el debe de los medios de comunicación y de en general el mundo científico y sanitario, y es tratar de divulgar y comunicar en un lenguaje adecuado para la población general. Un ejemplo es este Café Conciencia, y en los medios, o sea, la forma, utilizar técnicas de comunicación periodística y de comunicación normal para comunicar datos científicos y hacer llegar a entender las cosas, aspectos científicos a la población general y que lo puedan entender. La temporalización de estas vacunas es distinta. El sarampión se introdujo en España en el año 90 y tantos, en el año 80 y pocos, en el año 80, posteriormente la triple vírica ya más adelante, la hepatitis fue también posterior. La introducción ha sido gradual. El calendario actual no se parece al que había hace 20 años y, desde luego, mucho menos hace 40 años. Que no nos olvidemos de estas vacunas. Uno de los grandes daños colaterales de la enfermedad del COVID es que nos centramos mucho en las vacunas del COVID y, sobre todo, en España tenemos datos del bajón que pegó la cobertura en algunos grupos de edad, sobre todo no en los niños más pequeños, por fortuna, pero sí en las edades intermedias o la población adulta. Y otro tema es las enfermedades no vaculares. No nos olvidemos de las otras enfermedades que estamos olvidando y que están produciendo a lo mejor una mortalidad tan importante casi como la que puede producir el COVID. Me refiero a enfermedades crónicas, gente que no tiene acceso a los servicios sanitarios en este momento por estar bloqueados, y que probablemente también ahí el papel de los medios tiene que ser importante, de que nos recuerden de que no solamente el problema que tenemos en este momento es el COVID, sino que los distintos patógenos siguen circulando, y si baja la cobertura de sarampión empezaremos a tener sarampión y complicaciones graves, y luego pues personas que tienen otras enfermedades que nada tienen que ver con las enfermedades infecciosas, pero que se merecen todo el cuidado y toda la consideración por los servicios de salud. Se basan en argumentos que son completamente erróneos. Absolutamente erróneos, sin ningún tipo de base científica, ¿no? Y por lo tanto generan una fabulación que le dan un aspecto de base científica cuando no la tiene en absoluto. Y al hilo de lo que comentaba Javier, me gustaría recordar que cuando se baja la guardia y no se vacuna, enfermedades que creíamos olvidadas, por ejemplo la difteria que has mencionado, quiero recordar el caso que tuvimos hace 3 años o 4 en Cataluña, de que después de 35 años fue el primer caso de difteria en España, porque sencillamente a esta pobre niña que después murió, no la habían vacunado sus muy guays padres antivacunas. Antivacunas muy extremistas, ¿no? Pero la mayor parte de lo que llamamos antivacunas es gente que tiene dudas o miedos generados por estos mensajes que escucha. Entonces yo creo que hay que entender a estas personas por parte de los profesionales sanitarios, cuando se enfrentan a una persona que tiene dudas o que no quiere vacunar a su hijo, intentar entenderlo, entender cuáles son sus miedos, porque esa persona no es que, la mayor parte de las veces, no es que tenga nada en contra de las vacunas, sino que lo quiere lo mejor para su hijo, para su familiar, y piensa que eso es lo mejor. Entonces ahí es donde está también la labor de los médicos, las enfermeras, fundamentalmente, emocional, digamos, hablan con las emociones y tendemos a responder con ciencia
con datos basados en ciencia, que son, digamos, dos planos que no se entienden. Entonces, yo creo que eso también, ahí es donde tenéis también los medios de comunicación un papel importante, intentar que esos dos planos se entiendan. En principio, de entrada, no creo que... Ahora bien, hay un tema importante. La encuesta del CIS de septiembre, cuando preguntaban ¿se vacunaría usted frente al COVID?, a mí me sorprendió y me dejó realmente helado que el 40% de la gente respondió que no se vacunaría. Y esto es un tema que aquí sí que podemos entrar en un problema de salud pública en un hipotético escenario que dispusiésemos de una vacuna eficaz, porque evidentemente para pongamos, por ejemplo, que hay enfermedades como la gripe cuya vacuna en la población de mayor es menos eficaz por el sistema de inmunosenescencia que tienen los mayores. Entonces, o hay personas que no se pueden vacunar porque tienen enfermedades crónicas, están con inmunosupresores. Entonces, es una obligación, ya no moral, sino incluso por salud pública, que en un momento determinado, con una enfermedad tan grave, pues se pudiese llegar a un escenario hipotético, que yo espero que no lleguemos, de que hubiese que obligar a la gente que se vacunase. Y de hecho, hubo un precedente en Granada hace unos cuantos años con un brote de sarampión, de que un juez puede obligar a vacunar por la ley de salud pública. Pero insisto que a mí a ese escenario me gustaría no tener que llegar, porque ahí sí que realmente encenderíamos fuegos que luego a veces pueden ser difíciles de apagar. Es fundamental el consenso social, ¿no? Y en este sentido me gustaría traer a colación el ejemplo que tenemos de la ley de trasplantes, ¿no? En la ley de trasplantes, teóricamente, se puede extraer un órgano sin consentimiento de la familia, cosa que rarísima vez se hace. ¿Por qué? Porque es preferible mantener el amplísimo consenso social que tenemos en torno a la donación de trasplantes, que ha hecho que el sistema de trasplantes español pues sea líder en todo el mundo, ¿no? Quizá tendríamos que conseguir algo equivalente de que de manera natural la sociedad acepte que esto es clave en el mantenimiento de la salud pública. Que el 40%, que en la encuesta de CIS, aproximadamente el 40% de las personas decían que no se querían comunicar, probablemente es por miedos a que estas vacunas se hayan desarrollado con demasiada prisa, sin datos de seguridad, y bueno, aparte de teorías confabulatorias extrañas, pero básicamente es por miedo. Entonces, yo creo que hay que estar comunicando desde ya la seguridad y todos los mecanismos que se están poniendo en marcha para asegurar la seguridad de las vacunas, que obviamente cuando salgan las vacunas no vamos a tener todas las respuestas, datos de eficacia a largo plazo, etcétera, simplemente porque no ha dado tiempo, pero que de seguridad sí que van a tener todos los datos requeridos de seguridad. Y hay que comunicarlo, hay que decirlo, hay que quitar los miedos, porque si no vamos a estar en la situación paradójica de estar pidiendo una vacuna, que tengamos una vacuna y que sigamos con las mismas. En primer lugar, que necesitamos buena información rigurosa, veraz, que le llegue al público de la manera que lo pueda entender, para tranquilizar a la gente y para tenerla bien informada de manera muy, muy transparente y muy a menudo, por gente que sepa del tema, para que la sociedad esté tranquila, ¿no? Y que sepa que son todos los esfuerzos que se están haciendo, que no solo están las vacunas, también están otro tipo de tratamientos que se están investigando, que ello va a llevar tiempo, que no es algo que se puede hacer de hoy para mañana, que la investigación tiene su ritmo, pero tiene su método. El método científico es el único método que nos puede llevar a un tratamiento o a una vacuna. Sí, yo para terminar me gustaría resaltar el esfuerzo tremendo, sin precedentes, que se está desarrollando en la investigación contra el COVID, ¿no? Yo quiero recordar que cuando apareció el SIDA en 1981 tardamos 2 años simplemente en saber qué lo producía y todavía no tenemos una vacuna, ¿no? Y en este caso, pues en apenas 11 meses, sabemos, no todo, pero muchísimo del virus, y tenemos, como hemos comentado, un montón de vacunas en fase de desarrollo, ¿no? Además de tratamientos alternativos
o tratamientos en paralelo que están siendo muy prometedores, como los anticuerpos monoclonales bloqueantes o los nanoanticuerpos, que están siendo también tremendamente prometedores. Y al hilo de la última pregunta que no ha entrado, lo bueno de la estrategia que se ha seguido es que las vacunas que se están produciendo se basan en plataformas y en estrategias diferentes, es decir, cada una lo aborda de una manera distinta, con lo cual es mucho más esperanzador, porque si una estrategia no funciona, probablemente tendremos la otra. Y hay varias estrategias yendo en paralelo y todas hasta ahora han funcionado muy bien, pero el hecho de que las estrategias sean paralelas y distintas nos asegura que tendremos algo efectivo muy pronto. Que tengamos confianza en realmente a nuestro sistema sanitario, sobre todo porque hasta ahora realmente han dado solución a la mayoría de los problemas de salud. Si uno echa la vista atrás, hace 20 o 30 años, muchos de los problemas de salud que teníamos pues han ido encauzando de manera favorable, y por lo tanto que hemos de confiar en las respuestas que se vayan dando conforme vayan llegando, y luego también que tengan confianza, como no puede ser de otra manera, en lo que es la industria farmacéutica, el enorme esfuerzo colosal, y yo diría en algunos casos no necesariamente interesado. Yo quiero decir que hay compromisos de algunas farmacéuticas entre sí que han puesto en riesgo incluso sus propias alianzas con tal de conseguir resultados, no voy a decir nombre, pero resultados a más corto plazo. Es importante que confiemos en ello. Y finalmente, yo creo que sí que hay que pedir un enorme ejercicio de responsabilidad, y buena parte de ellos lo ha dicho en la introducción a Chema Montero, a lo que es los medios de comunicación y luego lo que serían nuestros gobiernos, la clase política, para que de alguna manera consigan llevar a buen término una cierta concordia para poder salir de esto. Si no llevamos ese camino, va a ser complicado, por mucho que trabajen los investigadores y por mucho que produzcamos vacunas. Si no conseguimos que haya una cierta concordia a la hora de buscar soluciones sociales justas y equitativas, vuelvo al principio, pues servirá de poco. Yo, de todas maneras, quiero finalizar diciendo que yo soy optimista. A pesar de todo, yo veo luz al final del túnel y creo que más pronto que tarde vamos a empezar a tener brotes verdes. En que las vacunas, cuando salgan, cuando empiecen a salir las vacunas, van a ser seguras. Se está invirtiendo muchísimo, se está acelerando muchísimo, pero no se está haciendo a costa de sacrificar datos de seguridad. Está la industria farmacéutica colaborando con todas las instituciones públicas. Es la única forma de hacerlo. Y bueno, yo creo que también está poniendo esta colaboración público-privada, está poniendo también en valor también el papel de la industria farmacéutica, que sabemos que lleva muchos años un poquito denigrada, y bueno, yo creo que es la forma también de ponerlo en valor. Yo también soy optimista como Javier. Yo creo que en breve empezaremos a ver brotes verdes, pero la vida sigue y nos tendremos que enfrentar a otros problemas en el futuro, y es la única manera, yendo instituciones públicas y privadas de la mano.